Hola niños y niñas, bienvenidos a la última clase de la unidad 3 de Ciencias Naturales. Para comenzar a desarrollar un excelente trabajo, recuerda tener todos tus materiales, cuaderno, estuche y texto del estudiante. Ahora sí, comencemos. Como siempre, partiremos nuestro trabajo revisando la guía que debías completar, la guía número 14. Veamos cómo te fue. Primero debías encontrar las palabras escondidas en una sopa de letras. 10 palabras para ser específico. Y quedó de la siguiente manera: hortalizas, cereales, frutas, porotos, herbáceas, árboles, gramíneas, granos, legumbres y leguminosas. Espero hayas tenido todo correcto. La segunda parte debías indicar si era verdadera o falsa la afirmación que ahí se propone. Número 1. Ejemplos de hortalizas son las zanahorias, papas, lechugas, entre otras. Y la respuesta es verdadera. Número 2. Los frutos se obtienen de las plantas denominadas herbáceas. Y esa pregunta es falsa, ya que las herbáceas son también conocidas como hierbas, y algunos ejemplos son el girasol, la caléndula, la petunia. Número 3. De los árboles leñosos se obtienen las frutas, los cereales y las legumbres. Y la respuesta es falsa, ya que los árboles leñosos son plantas perennes, con tallos leñosos que nos dan madera principalmente. Número 4. Las legumbres son frutos que se obtienen de un tipo de planta llamada leguminosas, y esa afirmación es verdadera. Y número 5 y última, del trigo se obtiene la harina para la fabricación de legumbres. Y la respuesta es falsa, ya que del trigo se obtiene harina efectivamente, pero no para fabricar legumbres necesariamente, sino también otros productos. Ítem número 3. Debías clasificar en la tabla según la industria a la que pertenecía. El trabajo quedó de la siguiente manera. La industria maderera tiene la silla de descanso, una silla común y las paletas de madera. Industria papelera se encuentran las bolsas de papel, cartulina, cuaderno. En la industria textil, el vestido, la chaqueta. Y en la industria cosmética, el jabón, la crema, los perfumes. El algodón lo dejamos para el final porque la imagen que aparece ahí se podría pensar que es para la industria cosmética. Sin embargo, también hay ropa que se elabora de algodón. ¿Recuerdas la clase anterior? Y a eso apuntaba esta respuesta. En este caso dejaremos ambas opciones como correctas, tanto en la industria textil como en la industria cosmética. Finalmente, el ítem 4, debías determinar e indicar qué planta medicinal servía para cuál malestar. En la primera pregunta, Amelia tenía una fuerte tos y no la dejaba estudiar ni jugar tranquila. Le dolía mucho la garganta, por lo tanto estaba decaída. Y la planta medicinal que la podía ayudar a aliviar su enfermedad son eucaliptus, salvia, regaliz, y también podías indicar otras. En la pregunta número 2, Bernardita está con fuertes dolores estomacales y no puede realizar sus actividades. Las plantas medicinales que le pueden ayudar a estar mejor son la manzanilla, la menta y la albahaca. Finalmente, en la número 3, Nicolás es un bebé de 5 meses que se está quejando mucho de dolor y a su mamá le dijeron que lo más probable es que sufriera de cólicos. Las plantas medicinales que lo pueden ayudar son la manzanilla, el orégano e incluso el comino. También hay otras opciones. Cuéntame en los comentarios cuáles pusiste tú. Ahora sí, comencemos con nuestro trabajo.
Esta es la clase número 15 del 9 de octubre y el objetivo es sintetizar contenidos trabajados durante la unidad 3. Durante la unidad 3, en todas las clases trabajamos con las plantas, conociendo y recordando diferentes temas. Primero recordamos las partes de la planta, junto con sus funciones. Dijimos que todas las plantas poseen raíz, tallo, hoja y algunas flor y fruto. La raíz es la parte que sirve de sujeción a la planta y que se encuentra debajo de la tierra. También tiene la función de absorción del agua y alimento. El tallo es la parte que sube hacia arriba, donde se sujetan las hojas y donde se encuentran los vasos conductores que transportan el alimento. Las hojas salen del tallo y son de color verde. En ellas se fabrica el alimento a partir de la savia bruta con el aire y el sol. La flor hace hermosa la planta y contiene los órganos de reproducción para originar frutos. Y finalmente el fruto es el que contiene las semillas para nuevas plantas y sirve de alimento para personas y animales. Pero volvamos a las hojas. Aprendimos que ellas fabrican su propio alimento, por lo tanto no necesitan alimentarse de otro ser vivo. La alimentación de las plantas comprende 3 etapas: tomar sustancias del suelo y del aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Con estos componentes, las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para crecer y realizar las funciones vitales. La fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para fabricar su alimento, y este proceso se produce en las hojas. Durante este proceso, las plantas también producen oxígeno que se libera a la atmósfera. Y este oxígeno es el que utilizamos todos los seres vivos para respirar. Por eso son tan importantes las hojas. Otro tema que abordamos en esta unidad fue el ciclo de vida de las plantas. Y dijimos que las plantas son seres vivos que crecen, se reproducen y responden a estímulos. Además, experimentan una serie de cambios durante su vida, es decir, tienen un ciclo de vida. Un ciclo de vida puede ser diferente de acuerdo a la variedad de planta. Para que las plantas con flores se puedan reproducir, es necesario que el polen llegue al pistilo desde los estambres. Este traslado se conoce como polinización y permite la formación de frutos y semillas. La polinización recuerda que era facilitada por agentes polinizadores. Algunos ejemplos son insectos, los picaflores o el viento. Las plantas son importantes para los seres vivos. Muchos animales utilizan las plantas como alimento. Por ejemplo, la vaca come hierba y el panda come bambú. También las usan como refugio, es decir, como lugares que les sirven de protección. Por ejemplo, muchas aves construyen sus nidos en los árboles y muchos insectos viven en tallos, troncos y hojas de las plantas. Las plantas son importantes porque entregan el oxígeno que los animales necesitan para respirar. Es imprescindible cuidar las plantas, pues son necesarias para mantener la vida de otros seres vivos, como por ejemplo nosotros. Para cuidarlas puedes plantar árboles o crear zonas de protección. ¿Qué otras cosas se te ocurren a ti? Puedes escribir en los comentarios y ganarás décimas, recuerda. Las plantas también son utilizadas en varias industrias, como por ejemplo la maderera. Aquí ocupan los troncos de los árboles. En la papelera llamamos papel a una delgada lámina que proviene de la celulosa, y la celulosa es una sustancia presente en las plantas. En la industria textil, algunas telas y otros productos se obtienen de algunas plantas, como por ejemplo el algodón. En la industria cosmética hay productos que se fabrican a partir de sustancias extraídas de la planta
Y entre algunos productos tenemos cosméticos, cremas, jabones y perfumes, por ejemplo de la rosa mosqueta y el aloe vera, que son los más conocidos. Existen plantas que por su forma, el color de sus hojas o por su agradable olor se utilizan para decorar los ambientes, como orquídeas y claveles. Estas pueden ser plantas de interior o plantas de exterior, y algunos ejemplos son la gardenia, azalea, orquídea, gladiolo, azucena, etc. Finalmente, las plantas también son utilizadas con fines medicinales. Algunos ejemplos son el llantén, la ruda, el palto, el naranjo, el quillay y muchísimos otros. Como ya aprendiste, las plantas tienen múltiples beneficios, tanto para los animales como para las personas. Así también son importantes para el medio ambiente, principalmente porque producen oxígeno mediante la fotosíntesis, que es un gas fundamental para muchos seres vivos, incluidos obviamente nosotros. Las plantas también permiten la conservación del suelo, pues con sus raíces las protegen de la erosión. Las plantas son importantes para los seres vivos, por lo que es necesario protegerlas y conservarlas. Y para cuidar las plantas debemos seguir algunas recomendaciones. Por ejemplo, no arrojar basura al suelo, prevenir los incendios forestales, no cortar las flores y ramas, no quitar la corteza de los árboles, plantar más árboles, respetar las zonas de protección como las reservas y los parques nacionales, participar en campañas de reforestación y reciclar. Todas estas medidas ayudarán a cuidar nuestro planeta Tierra. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si un lugar se queda sin plantas? ¿O lo que sucedería si un lugar se queda sin agua? Si un lugar se queda sin plantas, entonces tanto animales como humanos no tendríamos que comer y por lo tanto nos podríamos morir. Y si un lugar se queda sin agua, mueren las plantas y por lo tanto los animales que viven en ese lugar. Eso porque el agua es un elemento fundamental para los seres vivos. En la clase del día de hoy aprenderemos sobre este y otros recursos importantes, los llamados recursos naturales. ¿Pero qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Los recursos naturales entonces son elementos de la naturaleza necesarios para la vida humana. Desde que el hombre está en la Tierra, siempre ha necesitado algunos recursos de la naturaleza para poder sobrevivir. El primero de ellos es el aire. El aire lo necesitamos para respirar. Si no respiramos, no podemos sobrevivir. Recuerda que en las clases anteriores aprendimos que las plantas son importantes porque purifican y limpian el aire que respiramos. Un segundo recurso natural es el agua. El agua es fundamental, como ya dijimos, también para cualquier ser vivo. Con él nos hidratamos, lavamos y regamos las plantas, por ejemplo, para que generen el oxígeno que respiramos y nos den también alimento. Un tercer recurso natural indispensable son las rocas y los minerales. ¿Pero por qué? Porque ellos conforman la tierra, el suelo para el cultivo. Recuerda que las plantas las necesitamos para alimentarnos y para elaborar diferentes productos que necesitamos. Los bosques, el petróleo, la luz solar y el viento también son recursos naturales. Los bosques, por ejemplo, nos permiten calentarnos, ya que podemos generar leña a partir de ellos. El petróleo nos permite movilizarnos y la luz solar y el viento se utiliza actualmente para generar energía eléctrica. Por ejemplo, ¿conocen los paneles solares? Este ocupa la luz del sol para generar la energía. Otro recurso natural es el metal y lo usamos principalmente para fabricar objetos. Por ejemplo, las ollas que utilizamos para cocinar.
Y finalmente, plantas y animales son el último recurso natural. Estos son la base de nuestra alimentación. Si no consumimos estos alimentos, no tendríamos energía para desarrollar actividades. Y ahora, ejercitemos. Vamos a ir completando en conjunto con el recurso natural que corresponde. Para poder respirar y tener oxígeno, necesitamos el recurso natural que es... Exacto, el aire. Letra B. Para el buen funcionamiento del cuerpo humano, necesitamos el recurso natural que es... El agua, correcto. Letra C. Para tener alimento necesitamos los recursos naturales que son... las plantas y los animales. Letra D. Para calentarnos, movernos y tener electricidad necesitamos los recursos naturales... bosques, petróleos, luz solar y viento. Letra E. Para formar la tierra y poder cultivar plantas, necesitamos los recursos naturales que son... las rocas y minerales. Y finalmente, letra F. Para fabricar objetos necesitamos los recursos naturales que son... los metales. Espero hayas hecho un excelente trabajo. Hemos llegado ahora al final de esta clase. Cuídense mucho y recuerden que cualquier duda o consulta la pueden hacer a mi mail. ¡Nos vemos!